Hola a todos y todas. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Bueno, quisiera comenzar agradeciendo por participar de este espacio, por poder ser parte de este gran panel y de esta gran conversación que se viene. Soy Pilar Villanueva Martínez, escritora, editora de revista Zánganos. Y bueno, quisiera partir presentando a quienes conversarán con nosotros hoy en día, estos gran profesionales, artistas. Bueno, podemos comenzar por Antonia Rivas. Antonia Rivas es abogada, doctora en antropología, investigadora adjunta del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Joel Maripil, que es cantautor mapuche también, lleva muchos años de carrera, muchos años ya haciendo este canto. Paula González, también es directora, actriz y documentalista, parte de este gran proyecto llamado Quimón Teatro, y directora de Tregua, Estado-Nación o El Espectro de la Nación. Bienvenidos, bienvenidas, un placer tenerlos acá. Hola, hola Pilar, hola Antonia, Marilán, bien Joel. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo quisiera comenzar esta charla, ¿verdad? Este panel, contestando tal vez, acercándonos hacia la pregunta más general, también porque hay mucha desinformación al respecto, ¿verdad? Y no solo desinformación, también falta de conocimiento, falta de herramientas, o también uno al estar más externo a estos temas, no se saben a veces las concepciones más básicas. Entonces, para un poco estar todos dentro de un contexto, quisiera preguntarle a todos como que, ¿qué hablamos cuando hablamos de Estado plurinacional? ¿No? ¿Qué entienden ustedes, por la pregunta, claro, más general, qué entienden ustedes por Estado plurinacional? No sé si a quién le gustaría comenzar. Antonia, ¿quisieras comenzar? Sí, ningún problema, pero la Paula levantó la mano o quiso yo pensé que era hacia arriba, como hacia Antonia, ¿sí? ¿O era, sí? ¿Era qué era, Paula? Que partas tú nomás, Antonia, dale. Leí bien la señal. Bueno, yo creo, a ver, es una tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Qué entendemos por Estado nacional, por Estado plurinacional? Yo creo, yo tengo la sensación de que la gracia de entender por plurinacional o por eso es que no es un concepto que está definido, ¿verdad? Que es un concepto que básicamente lo tenemos que llenar de contenido. Y eso es lo bonito del momento en que estamos, ¿verdad? Plurinacional, todo el mundo, o sea, dice, no, Estado plurinacional significa esto, multiculturalidad significa esto, interculturalidad, y yo creo que sí, que hay teorías avanzadas sobre eso, que tenemos que conocer la experiencia latinoamericana, qué pasó en Ecuador, qué pasó en Bolivia, qué significa la plurinacionalidad para ellos, pero yo creo que el momento y la belleza del momento que estamos viviendo es que básicamente la plurinacionalidad es algo que vamos a dotar de contenido nosotros. Tiene que ser una plurinacionalidad de los pueblos de Chile, una plurinacionalidad que seamos capaces de construir y llenar de contenido. Pero si me preguntan a mí qué significa, yo creo que la plurinacionalidad está muy vinculada a la idea de superar, sobre todo, ciertos patrones de conducta que llevamos teniendo como sociedad chilena, que tiene que ver con considerar que somos un Estado homogéneo, que todos somos iguales, ¿verdad? Que todos somos parte del mismo, que no hay identidades que valga la pena proteger y difundir y rescatar. Y creo que sobre todo tiene que ver con la posibilidad de que los pueblos de Chile, a mí me gusta hablar de pueblos y me gusta hablar de pueblos incluyendo a los pueblos indígenas y al pueblo chileno, por decirlo de alguna manera, aunque nadie sabe muy bien qué es eso del pueblo chileno, ¿verdad? Pero tratar de darnos a todos carácter de pueblo, de alguna manera, y que los pueblos que constituimos y que vivimos en este territorio seamos capaces de tener un diálogo en respeto, un diálogo en dignidad, un diálogo intercultural en el sentido de que podamos definir. Y la plurinacionalidad también, a mi juicio, significa el reconocimiento de
otras identidades que tienen derechos colectivos. Y que me refiero a que tienen derechos colectivos, en este sentido, una plurinacionalidad bien hecha sería aquella que reconoce el derecho al territorio de los pueblos indígenas, que reconoce la autodeterminación, que reconoce la autonomía, y no solo este reconocimiento medio folclorizante, por decirlo de alguna manera, de lo que es la indígena. Y eso un poco, y hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero básicamente superar este ideal de homogeneidad, de que somos todos iguales, o todos iguales en el sentido de que no hay diferencias que nos constituyen, ¿verdad? Que no hay diferencias que nos... Y desde esa lógica del respeto, del diálogo, poder construir. Y por eso es tan importante, a pesar de los problemas que yo pueda tener y de lo difícil que fue, por ejemplo, la discusión de los escaños reservados, la posibilidad de que por primera vez en una discusión de una constitución, que por primera vez se vaya a discutir por la ciudadanía en general, ¿verdad? O sea, nunca hemos tenido una constitución democrática, pero que por primera vez haya participación de todos los pueblos indígenas en esa discusión. Y yo creo que eso marca un paso sustancial hacia la plurinacionalidad. Y por último, me gustaría decir que nosotros ya somos un país plurinacional. Lo que pasa es que el derecho o el Estado, por decirlo de alguna manera, no lo reconoce, pero en los hechos ya lo somos. En los hechos ya hay pueblos constituidos con lenguas, con diferencias, con derecho propio, con salud, con muchísimas cosas que podemos conversar acá. Y hasta ahí llego porque me interesa muchísimo escuchar lo que nos puede decir Joel y Paula al respecto. Bueno, voy a continuar. Bueno, estoy súper de acuerdo con lo que acaba de exponer la Antonia, me encanta escucharla, siempre la sigo igual, siempre en los conversatorios. Yo creo que, claro, comprender la plurinacionalidad tiene que comprender que no hay una sola nación existente en este territorio, o sea, hay que comprender que existen ya pueblos preexistentes a la concepción del Estado-nación. En ese sentido, no sé, yo como originaria y parte del pueblo, de la comunidad mapuche, independiente que no tenga un apellido, por ejemplo, sí tengo ancestros para atrás que sí tienen apellido mapuche, tiene que ver con reconocer y hacer una reparación, yo siento, histórica de la vulneración a derechos humanos, derechos de la tierra, que se han hecho constantemente por parte del Estado de Chile. Y como bien dice Antonio, o sea, los pueblos ya existimos, cada vez nos reconocemos más, porque también ha habido un proceso muy grande, yo siento, bueno, a partir de los años 90, que empieza como un proceso también de revitalización de la cultura, de la lengua, de poder reconocernos también, de volver a encontrarnos con una identidad, y ya llevamos, y por algo estamos en el momento histórico que estamos viviendo. Por algo en la revuelta social se levantó la bandera mapuche como un gran símbolo de resistencia política, de resistencia social. Entonces, la plurinacionalidad yo creo que lo que viene a hacer es a poner como de manera manifiesta algo que existe y algo que tiene que ser reparado por el Estado, porque la vulneración ha sido tremendamente grande en todos los sentidos. Entonces es muy esperanzador por una parte. Yo, bueno, cuando veía el dibujito de los escaños reservados era como, oh, qué poquitos asientos, y quiénes van a estar en esos asientos. A mí es algo también que me preocupa bastante, que me genera muchas expectativas también, porque pienso que en estos últimos años también hay muchas mujeres, muchas lideresas indígenas que han tomado la voz, que han alzado sus voces. Yo tengo mis favoritas, que yo espero que en algún momento ellas estén ahí, y que vienen ya luchando hace mucho rato. O sea, ya en la dictadura militar hubo una gran resistencia política desde el pueblo mapuche, y por ende hubo también un gran genocidio, desapariciones forzadas, cosa que también viene con toda la democracia también, cuando una militarización del territorio de Gualmapu, ahora la militarización de todo el territorio chileno. Entonces también me parece que este cambio estructural a nivel social y a nivel político es súper relevante, es súper importante,
y es trascendental que estemos nosotros y nosotras ahí también como voces pensantes, los pueblos y las naciones originarias. Yo creo que tienen mucha respuesta, muchas de las desigualdades sociales que vivimos en la actualidad, mucha respuesta a la crisis medioambiental también que se vive, producto del gran mercantilismo también, el sistema neoliberal, todo el daño que le ha hecho a la tierra, y somos nosotros, yo creo, quienes, y esos escaños y las personas que vengan de nuestras naciones originarias, yo creo que van a ser las que pongan el respeto a la vida que se necesita en esta nueva constitución para este territorio. Yo siento que es un territorio muy, muy masacrado, muy avasallado, muy, muy herido, el territorio chileno, no solo para las naciones originarias, sino que también para el pueblo chileno. Eso, para escuchar también a Lamien Joel. Gracias, Paula. Lamien, Mari, ¿se me escucha? Sí. Bueno, ¿se me escucha o me acerco más? Porque me encontró en el viaje de vuelta, así que estoy en el auto aquí, estuve en Puerto Saavedra, en una comunidad llamado El Alma, en la comuna de Puerto Saavedra, y ahí estuvimos en un gran trabón donde no se habló mucho de la plurinacionalidad, pero sí se habló. Y se habló para elegir los representantes, el candidato que llevaríamos a los escaños reservados. En este caso quedó Adolfo Millabur, el alcalde de Tirúa de la 8ª región, como nuestro candidato que nos representará. Le estoy contando esto, lo que sucedió, ¿no? Tal vez no venía al caso, pero va con esto. Y bueno, ahí se dijo que también tendríamos que apoyar fuertemente las comunas, porque felizmente nosotros tenemos un alcalde mapuche que es Juan Payafil. Y Juan Payafil, como alcalde y mapuche, está apoyando al Adolfo Millabur, pero también tenemos que llevar candidato a concejal para apoyar al alcalde y apoyar al mismo candidato que llevamos, y también entre concejales, o sea, tiene que ser los votos mapuche y los conocimientos mapuche tienen que brillar como nunca ahora, en este momento, para poder salir ganador con Adolfo, el mejor representante que podemos tener, y es un lujo dentro del Parlamento, se maneja súper bien. Yo creo que aquí los parlamentarios la van a ver muy oscura con la participación de Adolfo Millabur, si eso es porque va a ser así. Y bien, esto de que a mí me preocupa una cosa. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? A mí me preocupa una cosa. Gracias. A mí se me preocupa una cosa súper importante. Es un paso muy difícil que tenemos ahora para elegir nuestros representantes en todos los movimientos sociales. Porque primeramente estamos tan mal educados. Estamos tan educados para ser competentes. Una cosa que nos hace muy mal. Estamos tan educados para ser el mejor, y eso nos hace mucho daño. No estamos educados para ser pensantes ni para ser gente. Estamos educados para producir. Y eso le tengo miedo. Si nosotros estuviéramos educados para amar, sería distinto. Estuviéramos educados para hacer sentir bien al otro, estaríamos perfectos. No tendría ninguna preocupación. Pero no estamos para eso. Estamos educados para hacer sentir mal al otro, para que el otro sufra cuando nosotros lo provocamos. Por eso existen los ataques personales, porque para eso estamos educados. Entonces, lo que aquí yo creo que debieran haber muchas ventanas, como Chile no tiene cultura, Chile es un país que no tiene idioma, no tiene nada de eso, entonces, y está en territorio mapuche, está formado sobre otro territorio, y como está formado sobre otro territorio, debiera estar alimentado de aquel territorio, de aquella sabiduría, de aquella enseñanza. Pero tampoco le ha gustado, ha rechazado todo el tiempo.
Entonces lo que tiene que hacer aquí es alimentarse del conocimiento mapuche en este momento, todo Chile, para poder, para poder volver a amar, para poder volver a trabajar por el cuidado hacia la otra persona. Mira, le voy a decir un poco. Si no se hizo la palabra no en el pueblo mapuche, es porque se pensaba en el otro. Porque la palabra no es una palabra soberbia. Los mapuches no la quisieron hacer, no porque no supieran, sino que no la quisieron hacer porque esa palabra provocaría dolor en el piuque, nos pondrían nerviosos, nos daría tristeza. Entonces, lo que finalmente se hace en una sola cosa, nos enfermaríamos espiritualmente. Por eso no la hizo. Pero el otro pueblo español la hizo, la tenía. Por lo tanto, esa palabra nos dañó mucho. ¿Por qué está esa palabra? Porque es una palabra soberbia, es una palabra terca, es una palabra que no está basado de la voluntad y tampoco está pensando en el amor hacia la otra persona. Por eso existe y por eso mismo los mapuches no la hicieron. Entonces la reemplazaron por la voluntad. Cuando no es posible tal cosa, se le explica a la gente, se le dice por tal y tal razón no podemos hacerlo, lo sentimos. Entonces la persona que escucha dice, pucha, no sabía, discúlpame, muy agradecido, se pasó, hasta luego, me voy contento. Entonces, si hablamos de esa pura palabra nomás, si hay miles, de esa pura palabra nomás, estamos recibiendo una tremenda enseñanza. Y eso lo tenían los mapuches. Y los otros no tenían aquello. Sabemos todo de dónde venían, de qué parte venían. Por lo tanto, yo creo que los representantes de cada sector debe cumplir un perfil de un candidato que ama, que quiere, que cuida al otro. Ese es el candidato perfecto. Las otras cosas se aprenden, si es que no lo supiera. Entonces, si es que no es elegido de esta forma, si es elegido de una forma competente, puede que haya tropiezo con nuestro candidato y pueda caer en el mismo abismo donde están los otros, porque de ello no existe ninguna esperanza humana, para nada. Lo que ya están, de los políticos que están, no hay ninguna esperanza. Ellos están muertos, pero van a participar igual. Están participando a través de cualquier persona, porque lo único que hacen es odiar, y el odio va junto con el engaño, pero un engaño perfecto, cosas que nosotros no nos damos cuenta. Entonces, si llegasen, vamos a suponer que se eligieron las mejores personas, los que saben amar, cuidan al otro, se preocupan del otro, entonces no se van a vender, no van a caer en lo mismo como fueron cayendo los otros. Entonces, el primer paso de ahí tiene que conversar todos los sectores acerca de este gran saber, de este gran kimun, del amor a la vida. Los mapuches lo tenemos que hacer, los aymaras lo tienen que hacer, los rapanui lo tienen que hacer, los quechos lo tienen que hacer, los chilenos lo tienen que hacer. Es como cuando uno va a un gran trabún, después de una larga conversación se hablan varias cosas y después cada uno para un lugar, en este caso nosotros en el campo, nos vamos para un lugar, para un sector y hablamos de temas específicos. Y después nos volvemos a juntar. Y ahí existe el exponente donde este resultado dice tal sector, esto dijo tal sector y esto otro tal sector. Y llegamos a una sola conclusión. Hay que seguir armándolo porque Chile no está armado. Como Chile no tiene cultura, debe aprender todo esto, porque si hasta aquí existen dolores, si hasta aquí existen muertes, hasta aquí existen ceguera, le sacaron los ojos a la gente, es porque está muy malo. Y eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, deben haber exponentes, tampoco hay muchos exponentes mapuches que puedan hacer encantar nuestra cultura, sino que existen exponentes también que instalan un odio. ¿Pero por qué? Porque son
víctima de una educación. Hoy día no hay ningún mapuche que no haya ido al colegio. Y todos los que fueron estamos contaminados. Entonces, debemos descolonizarnos, sacar ese colon que tenemos adentro. Todos estamos con el colon adentro, mapuche y todos los pueblos. Pero solo eso. Le voy a decir una cosa, parece que le he dicho antes. Decía, a los mapuches les dijeron salvaje, ignorante, flojo. Esas 3 cosas nomás. Lo vuelvo a decir aunque lo haya dicho o me lo hayan escuchado 1 o 2 veces. Pero, escucha, esas 3 palabras las voy a desglosar. Si lo pensamos bien, de verdad es así. Fuimos salvaje, ignorante y flojo. Y debiéramos seguir siendo así. Pero fueron ignorantes para robar, para matar, para odiar a nuestra gente. Y salvaje, muy salvaje, pero para amar. Y flojo, pero muy flojo, para destruir. Y hoy día no estamos así. Y por eso mira cómo estamos. Entonces tenemos que volver a ser ignorantes, para robar, para matar, para odiar. Y salvajes también para amar y flojos para destruir. Entonces hay que elegir un candidato que sea ignorante, salvaje y flojo. Todo lo contrario de lo que todos estos años nos han dicho. Y para llegar a eso, hay tantas cosas. Hoy día, como no somos pensantes, somos repitentes. Escuchamos una palabra y la seguimos repitiendo. Así como yo escucho, todo el mundo dice Dios. Pero si pensamos, habrá alguien que haya hablado con el supuesto Dios y dijo, yo me llamo Dios, díganme así. Si le preguntamos a nuestro piuque y a nuestra mente, ¿habrá alguien que haya hablado con él? ¿Sabes qué? Yo creo, lo he preguntado muchas veces a mucha gente y dicen que no creen. Yo tampoco creo. Entonces la palabra Dios es una invención. Y si se habla de mentira, es la primera mentira. Y si se habla de pecado, es el primer pecado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué digo esto yo? Porque las machi, los mapuches, dicen, los mapuches antiguos que sabían de nuestra cultura, decían, ¿qué significa? Espíritu máximo que creaste todas las vidas, pero no sabemos tu nombre. Sí sabemos que existe. Y después dice, el Chen Puche, el Chen Fucha. Ancianas que deja ser a la gente y anciano que deja ser a la gente. Y no es hombre y mujer para los mapuches. ¿Y cómo lo supieron los mapuches esto? A través de los sueños. En los sueños le dijeron que así estaba formado. Por eso, si somos semejantes a él, usted ve un maque hembra, un maque varón, un guaye hembra, un guaye varón. Está representado en cada planta, en cada animal, en cada ser humano. Y donde vaya uno se encuentra con eso. Entonces, y después también le decían el Chen Cuché, pero después nos dijeron que se llamaba Nguyen Chen. Y Nguyen Chen vinieron a ponerle los jesuitas. Los jesuitas, Nguyen es manejar, Chen es gente. Entonces, maneja a la gente. Entonces sería un dictador. Si fuera dictador, cada uno no haría lo que quiere. Uno es delincuente, el otro es ladrón, el otro es estafador, el otro es asesino y así. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un dictador. A lo mejor éramos todos una cosa y nadie se criticaría. Pero él nos deja hacer, o ella nos deja hacer. Y por eso cada uno hace lo que quiere. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no pensamos. Porque no pensamos. Estamos educados para obedecer. Somos obedientes. Y es hora de ponerse a pensar. Eso es lo que creemos. Yo estoy hablando directamente desde la fuerza del Nehuen, del Kimun Mapuche. Y porque si miro al pueblo chileno, el pueblo chileno no tiene esto. Es todo exportación. Todo viene de afuera y quiere seguir haciéndolo. Todo es copia. Pero si la educación está aquí mismo,
Veamos el río, veamos el mar, todas las aguas juntas. Tiene poder, tiene fuerza, tiene vida. Admirable, admiración. Los ríos tienen profundidad, tienen corrientad, tienen fuerza, tienen vida. Miles y miles de vertientes juntas, unidos. Y nosotros también somos una vertiente. También somos agua. Podemos ser un gran río. Nadie nos puede parar. Podemos llegar a donde queramos. Pero como estamos divididos, somos arroyos que estamos en distintos lados. Solo somos humedad, pero no somos un arroyo con corrientad, con fuerza. También no hablé de cosas técnicas, hablé de cosas naturales, de ejemplos milenarios. Y quiero transmitirlo cada día con más fuerza y agradecer tanto, tanto, tanto la invitación de ustedes. Si me siguen valorando, me seguirán invitando. Pero si no, no. Y yo tampoco podré ser porfiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, Paula y Antonia. Bueno, esa es la idea. Genial que quieran compartir lo que sea, no importa si se va de la pregunta general. La idea es que también sea una conversación abierta, siéntanse libres a preguntar entre ustedes, también la gente que está viendo, a compartir sus preguntas. Esa es la idea, que sea una conversación, no tiene que ser tan todo pauteado. Pero bueno, en torno a lo que cada una también dijo, se me ocurre también hablar como ya, sabemos un poco qué hace falta, lo negativo que ha traído, ¿verdad? Todo este sistema económico, cultural, que al final también se genera mucho como falta de cultura en términos del pueblo chileno, o reconoce ciertos aspectos culturales y otros no. Y así con todos los distintos aspectos de la sociedad. Quisiera saber cómo llegamos a ese entonces Estado plurinacional. Como varios mencionaban algunas cosas, pero me encantaría que indagaran un poco más en cómo llegamos, ¿verdad? ¿Qué medidas concretas, por ejemplo, ustedes ven que debería estar, por ejemplo, en esta nueva constitución, o incluso tal vez que no pueden estar en la constitución porque por aspectos legales, pero que tendrían que estar y que tal vez la nueva constitución se pueda hacer corta? ¿Qué medidas concretas ustedes creen, claro, que debemos tomar, que debe tomar el Estado, el pueblo chileno, también tal vez otros pueblos, para llegar a ese reconocimiento, para llegar al Estado plurinacional, para que el Estado también pueda saldar, si es que puede, toda esa deuda, ¿verdad?, que tiene hacia los pueblos originarios? No sé quién quiera partir. Podemos seguir el orden. No sé si, a ver, no sé si hay medidas concretas, o sea, creo, a ver, por una parte, no sé si los ilustres, ¿verdad?, compañeros que están aquí conmigo estarán de acuerdo, pero yo llevo mucho tiempo estudiando esto, no participando desde el escritorio, como digo yo, que soy una activista de escritorio, ¿verdad?, que no está en el territorio, pero tengo la sensación de que lo que hemos visto estos días ha sido un cambio. Fue muy difícil seguir la discusión porque el racismo, finalmente las expresiones dramáticas de algunos parlamentarios, sobre todo de Chile Vamos, ¿verdad?, al respecto de lo que significa ser indígena, o cómo finalmente negaron la posibilidad de autoidentificarse y de que las personas pudiesen decir yo pertenezco o no pertenezco, que tiene resabios colonialistas tremendos. Pero al mismo tiempo, si a mí me hubieran preguntado como académica hace 2 años atrás si hubiéramos podido tener la posibilidad de tener una nueva constitución paritaria que con pueblos indígenas, yo, se fue. Sí. Y hubiera dicho que no.
Nada, hubiera dicho pero imposible, ¿verdad? En un país donde el gobierno hablaba de salirse de los derechos humanos, íbamos a tener la posibilidad de tener representantes indígenas electos en una futura convención constitucional, en la Asamblea Constituyente, hubiera dicho que no. Entonces, yo creo que la vida nos enseña eso, ¿verdad? El estallido social nos enseñó, de alguna manera, por ejemplo, que esas cosas que uno cree que no son posibles, son posibles. Y uno entiende que, por ejemplo, las razones de por qué la bandera mapuche flameaba en las protestas iban a ser estudiadas por muchos antropólogos y sociólogos, lo que venga, ¿verdad? Pero yo creo que, y no hay una respuesta, pero mi sensación es que había un relato, sobre todo desde el pueblo mapuche, de lo que les estaba pasando, de la militarización, de la seguridad, del enfoque de la seguridad pública, lo que pasó con el caso Huracán y finalmente con Camilo Catrillanca, ¿verdad? Que fue, y después lo que empezó a pasar en el estallido de las mutilaciones, de los atropellos a los derechos humanos. Hubo una cosa como, no estaban inventando, ¿verdad? No era mentira, no era, o sea, los abusos que se vivían en el Wallmapu no eran abusos de un sector o de exaltados que estaba contra, sino que había una situación general. Y eso yo creo que se demostró. Entonces, hay un relato distinto desde el pueblo chileno que, vuelvo a decir, sea lo que sea, ¿verdad? Eso del pueblo chileno, ¿verdad? Pero hay un relato ahí que pareciera que hace eco de las demandas de los pueblos indígenas. Entonces, y eso siento yo que por primera vez, y eso es interesante, se mostró en el reconocimiento de estos escaños. Es que pueden ser más pobres, no era lo suficiente, no eran las demandas de los pueblos indígenas, pero sin duda ya tenerlos y en un número no menor. La Paula decía que se veía chiquitito. Yo no encuentro que se vea tan chiquitito. Yo lo vi y le dije, wow, se ve grande. Y mira, así una de las cosas. Yo encontré que se veía más, ¿verdad? Porque finalmente en ese como semicírculo que se ve, es una bancada. Y eso yo creo ya, y con esto quería terminar, que yo creo que hay reflexiones súper interesantes respecto a qué va a significar la presencia indígena en la nueva Constitución. Y yo creo que ahí hay temas que van a ser ineludibles y se tendrá que discutir si es la plurinacionalidad, qué derechos se reconocen, cuánto se reconoce, si lo reconocemos en un gran catálogo, y ahí la experiencia comparada nos podrá enseñar, pero vuelvo a insistir, yo creo que esta es una Constitución que va a inaugurar, creo yo, una nueva etapa de un constitucionalismo latinoamericano, ¿verdad? O sea, que nosotros no tenemos que pensar, o sea, podemos leerla, podemos estudiarla, podemos conversar con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, pero yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo lo hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo esto va a constituir? Y ahí, con esto también termino, yo creo que la presencia indígena va a ser relevante no solo por los contenidos indígenas propiamente tal, entre comillas, ¿verdad? La autodeterminación, la autonomía, la plurinacionalidad, los territorios, que se reconoce en salud, que se reconoce en educación, sino también en cómo otros temas van a tener que también pasar por una lógica distinta al modelo de desarrollo. ¿Cómo nos entendemos? ¿Qué pasa con la relación con la naturaleza? ¿Cómo se entienden los derechos colectivos? Y esto lo he dicho muchas veces, los pueblos indígenas en general ejercen sus derechos de manera colectiva. Los chilenos en general estamos acostumbrados a ejercer todo de manera individual y eso es una herencia súper potente que nos dejó esta Constitución que se muere ahora. Y eso va a ser también algo relevante que creo que yo. Entonces a mí me interesa mucho pensar cómo vamos a construir este camino a la plurinacionalidad. No me atrevería, yo creo que es un campo abierto. Estoy muy feliz además lo que anunció en Lamián Joel de que Adolfo Millagur vaya, ¿verdad? Yo creo que es una gran noticia que vaya candidato. No tengo que celebrarlo aquí porque finalmente es cómo se van constituyendo una fuerza política y cómo se va entendiendo a los indígenas y a los indígenas como agentes políticos con capacidad. No solo aquellos sujetos de acciones, de subsidios, de entrega de tierra y no de restitución, ¿verdad? Esta idea como de sujetos beneficiarios de la acción del Estado. Y yo creo que acá, ahí va a estar la lógica de la plurinacionalidad, cuando uno entiende que el otro es un otro, que es un sujeto, que es un agente con igual capacidad de diálogo y de agencia, por decirlo, con la misma capacidad de negociación y de discutir que
que el resto, yo creo que ahí vamos a dar un paso fundamental. Y eso a mí no me cabe duda que va a pasar. Va a pasar por la fuerza política que va a tener esto. Sí, se fue Joel, se le debe haber caído la señal ahí en el auto. A mí, bueno, como en relación a cuando digo que son poquitos, porque como soy directora de teatro, es como que yo al ver esa imagen del Congreso veo una puesta en escena. Entonces, en relación a eso, es como si viese una puesta en escena, veo solo como en la periferia a cada uno, a un representante, no sé, del pueblo Selknam, a un representante de los Diaguita, a un representante, entonces, y hay 6 mapuches. Entonces, claro, yo dentro de nuestra, ¿son 7? Dentro de nuestra realidad también como pueblos y naciones originarias, somos naciones muy como diversas también, porque hay diversas realidades, producto también de todo lo que fue, no sé, la migración campo-ciudad, todo lo que fue la reducción territorial, el genocidio histórico. Hoy día, claro, las naciones originarias estamos repartidas por todos lados. Yo al escuchar a Lamien Joel digo, qué fortuna tiene él también de aún estar en las comunidades y de poder hacer un tragún, por ejemplo. Yo, o sea, he sido, a partir de mi trabajo, a través del arte, me he ido encontrando con la comunidad, encontrándome con una identidad, y por ende he sido, no sé, quizás una portavoz de nuestras diversas realidades y las distintas también problemáticas sociales y políticas que aquejan a nuestro pueblo. También yo nunca me imaginé, o sea, yo en la última obra que dirigí, que fue Tregua, estaba haciendo el espectro de la traición, no de una nación, de la traición de la nación. Fue muy impresionante, por ejemplo. Yo, no sé, estrené una obra en el Teatro de la Universidad Católica, por ejemplo, y es un teatro que cada función, de 16 funciones, habían alrededor de 300 butacas llenas, y las últimas funciones, las banderas negras, las banderas mapuche, los instrumentos originarios, los azafán, era impresionante estar en el teatro. Y después, a los 6 meses después, ver un gran estallido, es como que el teatro se salió para afuera y el teatro salió a la calle y salió a la calle de todo Chile. O sea, como compañía nosotras ya veníamos viendo lo que estaba como aconteciendo, siento que algo se veía venir. Generalmente muchas veces el arte se adelanta a veces a los cambios sociales, a los cambios políticos, y también yo creo que también va champurreando y va contaminando también la sociedad. Muchas de las expresiones artísticas después se ven en la calle, y hoy día, bueno, también los artistas estamos en crisis porque como el arte está en la calle hoy día, y es la calle la que se está expresando a diario, pero toda esa violencia, por ejemplo, también de todos estos años que estaba instalada en Wallmapu muy fuertemente, la vemos ahora, y bueno, y gracias yo creo que no sé, ese gran estallido, que es algo que está constantemente, porque estalló en octubre, pero no ha parado, o sea, y es gracias, y es terrible también, porque siempre cuando hay quizá un levantamiento social, también hay víctimas de esos levantamientos sociales. Pero a propósito de ese levantamiento social, es que se logra hacer aún más visibles las necesidades de este territorio. Y bueno, y a mí me parece, bueno, también muy bello, muy hermoso que el pueblo chileno cada vez se siente más identificado con el pensamiento originario. Y yo creo que lo está buscando también, está buscando instancias de volver a la comunidad, de volver a generar, no sé, cosas muy simples, huertos comunitarios, así, cosas muy simples que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que es parte del conocimiento ancestral de nuestros pueblos. Se está haciendo, se está llevando de a poco a la práctica, pero hay que cambiar las estructuras del pensamiento, y esta Constitución yo no sé si va a solucionar todo. Es como, yo creo que no, es como que vamos a tener un nuevo papel, una nueva carta magna de una nueva Constitución, ¿cierto? Donde esperemos que se reconozcan los derechos lingüísticos, por ejemplo, de nuestras naciones originarias, el derecho a la cultura también, como un derecho humano, el derecho al respeto a la tierra, ojalá, no sé, recuperemos las aguas y que las aguas no sean vendidas, porque algo que, o sea, ya está, apareció
en la Cámara en Wall Street, que es con precio los ríos como de todas partes. Entonces en Chile también las aguas son privatizadas y eso es algo o sea, es algo primordial que debemos recuperar, y quizás sean los pueblos originarios quienes pongan eso también en el tapete, porque los ríos tienen, como decía bien Joel, a Ñen. Yo no sé si en los Ñen lo veo como dictadores, yo lo consigo desde otro lugar, sino como los dueños de un lugar, como no sé, hay un Ñen que tiene que ver con el río Ñen de la tierra, el Ñen del aire, de las montañas, y eso es un pensamiento que tiene que ver con la filosofía de nuestros pueblos. Para mí, y no sé, yo creo que hay alguien que yo admiro mucho, que es la Elisa Loncón, que también ahí que está tirándose su candidatura como constituyente, también la Lamiana Nayao, que ella es una Lamien histórica, que ha estado luchando, pero por muchos años en el territorio, en el sur, que está incluso en las marchas, se la llevan presa, de repente vuelve. A mí me encanta ella, digo, y aparte es una papay, es como una abuela, pero tiene un conocimiento político, un conocimiento espiritual muy grande, que yo creo que son voces que tienen que ser escuchadas, y además son voces de mujeres. Yo no me autodefino feminista, pero sí defiendo mucho, y creo que soy seguramente feminista, de defender a mis lamien que están, y creo que nosotras, no sé, tenemos la capacidad quizás de ver de manera más, no sé, más integral quizás lo que se necesita para la vida, porque somos portadoras también de la vida. No así los oparones. Entonces, creo que ojalá, bueno, ahí todas las mujeres chilenas de todos los pueblos originarios pongan su voz en alto, y no se van a solucionar los problemas completamente, pero sin duda es un gran paso para este país, como un país que está lleno de impunidades. Gracias nuevamente, Paula, Antonia. Claro, y gracias por tocar esos temas, ¿verdad? De los escaños, porque es algo que se ha dado mucho en la conversación, ¿no? Es suficiente, no solo 17 escaños, es suficiente 17 escaños, sino que también es suficiente la nueva Constitución. Y en eso me gustaría preguntarles en estos últimos 5 minutos, algo que ha estado, ¿verdad?, presente en la historia del movimiento mapuche, por lo que hemos visto, y también de otros pueblos, que es la cuestión de la autonomía. ¿Verdad? La autonomía hacia el pueblo, nación mapuche. ¿Cómo ven ustedes este tema en torno a la posibilidad de que se vaya hacia eso, hasta que se alcance la autonomía mediante esta nueva constitución? Y si no, como ¿cuál es el accionar, ¿no? ¿Cómo podemos movernos hacia el reconocimiento, ¿verdad?, de la autonomía del pueblo mapuche y otros pueblos originarios? ¿Quién quisiera partir? Yo creo que la autonomía viene como por dos partes. Yo creo que hay una cosa que se está dando, que es la autonomía interna también, como de proceso de los propios pueblos de reconstituirse, de mirarse nuevamente, y de lo que decía la Paula, ¿verdad? De reconocerse como indígenas, de volver a ese proceso. Yo creo que el pueblo chileno tiene que reconocer que somos mestizos, ¿verdad? Tenemos que reconocernos en ese mestizaje, y ese mestizaje no elimina lo indígena de alguna manera. El ser mestizo no deja, y yo creo que ahí viene algo de este proceso de autonomía interna. Yo creo que la autonomía interna es el primer paso en las comunidades, porque además acá siempre hablamos de lo indígena como lo rural, ¿verdad? Y se nos olvida que más de la mitad, y sobre todo el pueblo mapuche, son personas que migraron a la ciudad, y que tienen todo el mismo derecho a las personas que siguen en las comunidades, tanto a querer volver como a constituirse como sujetos colectivos indígenas en las ciudades, en esos espacios, y eso es algo que está pasando. Entonces yo creo que ahí hay algo, pero es difícil, por ejemplo, pensar la autonomía desligada de los territorios. Uno siempre piensa la autonomía y la autodeterminación desde
desde el espacio territorial. Y desde ese espacio, desde el espacio territorial, yo creo que hay que partir con delimitar un poco qué entendemos por la autonomía. Y yo creo que hay cosas súper relevantes, que es lo que yo estudio más, ¿verdad? Pero es que es el derecho propio y las formas de organizarse de los pueblos indígenas, que es un tema súper complejo porque además generalmente choca con lo más tradicional del occidental, ¿verdad? Entonces, eso es un punto relevante y yo creo que hay un proceso de los propios pueblos indígenas, porque yo siempre digo lo mismo, pero cuando a ti te prohíben usar tu lengua, tener tus costumbres por millones de años y de repente hay un momento que es como casi de realismo mágico, que no tiene nada de realismo mágico, pero en la década de los 90 de repente llegan y te dicen, ¿cómo? ¿Y no hablas tu lengua? ¿Verdad? Entonces no eres indígena, pero te lo prohibieron durante 300 años. Entonces, ese proceso de volver a hablar la lengua, de recuperarla, y ahí empiezan los viejos que los jóvenes ya no hablan lo mismo idioma que antes y se mezcla, las interacciones. Entonces, yo creo que ese es el desafío, cómo entender la autodeterminación y la autonomía desde lo concreto, lo contemporáneo actual. Y pensar que lo indígena no es ese pasado tradicional, sino que es ver a Joel hoy día que le pasaban los camiones al lado, ¿verdad? Y pensarlo así. Y yo creo que ese es el desafío de la autonomía, no pensar todo como en espacios separados y segregados, sino ver cómo mantener ciertas prácticas y cómo esas prácticas se van nutriendo y van creciendo y vamos creciendo en la interacción que reconoce este derecho diferenciado. Y me callo acá porque nos queda muy poco y quiero que la Paula cierre. Es complejo el tema de la autonomía, yo siento. Es como, para mí sería una obra de teatro hermosa o una gran película. Es como, creo que el tema de la plurinacionalidad es un paso para que quizás esto otro suceda en algún momento. Yo no sé si también en esta Constitución o al Estado le conviene que haya una autonomía, no sé, de una nación mapuche, que tengamos un país mapuche con nuestros propios representantes, porque también, bueno, la realidad nuestra es diversa, estamos repartidos en todos los territorios, pero eso también, el mapuche no está separado de la tierra, y para muchas comunidades también en el sur no se sienten parte del Estado de Chile, y por eso también hay muchas recuperaciones territoriales. Y quizás no se van a sentir representados por esta nueva constitución. Yo creo que la autonomía está muy compleja, pero así como nunca pensamos que podía caer la constitución de Pinochet, a lo mejor, no sé, en algunos años más seremos parte del Ministerio de las Culturas del país mapuche. No sé. Eso. Caladas, listo. Así sea, muchas gracias, Paula y Antonia, por esta conversación. Lamentablemente, el amigo Joel se nos fue, pero ojalá vuelva a esta instancia y poder escucharles a todos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algo que agregar. No, gracias por la invitación. Abrazo, ¿no? Antonia. Un abrazo, hablamos. Muchas gracias a ti, Pilar, también por la pregunta y la moderación. A ti, Tocayal.